cuál es la mano que mece la cuna es que aquí la propuesta que parece que se va a imponer es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. La oposición está completamente desesperada. Muchas gracias por visitar a nuestro bonito canal de 05 Noticias. Aquí van a estar bien informados de lo que sucede en nuestro país, que es México. Vamos directamente con la noticia de hoy. La presidenta de México habla sobre la desesperación de la oposición. ¿Qué es lo que dice la oposición? La oposición dice que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dio línea a los senadores para que votaran o para que reeligieran a la señora María del Rosario Piedra Ibarra para la presidenta de Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2024-2029. Que fue el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio línea a los senadores. Eso es lo que dice la oposición. Están completamente desesperadas. Eso es lo que dice Marco Cortés. Así es que vamos a escuchar qué es lo que dicen ellos. La desesperación de Marco Cortés, de Lili Téllez, de Ricardo Anaya. Y después vamos a escuchar a la presidenta. ¿Qué es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto? Así es que aquí les da con todo. Pero aquí el problema, amigas y amigos, es que ya se ve quién sigue meciendo la cuna. ¿Quién es el titiritero? Porque la propuesta de Sheinbaum no era quien hoy parece que van a imponer. La propuesta de Sheinbaum todo indicaba que era quien fue su presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México y que, por cierto, tampoco hizo alguna recomendación relevante. Pero tiene una historia, pero tiene un prestigio académicamente más sólida, aunque no quiere decir autónoma. Pero cuando hablo de cuál es la mano que mece la cuna es que aquí la propuesta que parece que se va a imponer es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. Senador Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard. ¿Qué cree que es esto? No venga con esas burradas hablando de un burro. Si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Reelegir a Rosario Piedra es un exceso y es una desmesura. Solo la soberbia puede explicar la presencia de Rosario Piedra en esa terna. Y como decía Agustín de Hipona, la soberbia no es grandeza, la soberbia es hinchazón. Y lo que está hinchado puede parecer grande, pero jamás es sano. No es sano lo que hoy ustedes están haciendo. Si consuman este atraco, si reeligen a Rosario Piedra, aunque hoy lo nieguen, la historia las va y los va a juzgar. Es cuanto, presidente. Ya escuchamos a la oposición, a Marco Cortés, a Lili Téllez, a Ricardo Anaya. Eso es lo que piensan ellos. Dicen que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue la que puso a la señora María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso es una mentira muy grande. Pero, ¿qué dice la presidenta de México? ¿Qué dice la doctora Claudia Sheinbaum? Dice que ya vayan respetando.
respeten a la señora Rosario y dejen en paz al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Déjenlo porque él está escribiendo su libro, él está trabajando, así es que les da un calladón de boca a estos corruptos. Así es que vamos con el video. Esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex Ejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. O sea, primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable.
ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado. Ahí está la información del día de hoy. Eso es lo que ha sucedido en la mañanera y eso es lo que la mentira de la oposición, que ya no saben qué decir, están desesperados porque la verdad ellos ya no pueden hacer nada. Ellos muchos años estuvieron en el gobierno, ellos eran los amos, los que mandaban, los que decidían y ahora ya es diferente, es por eso están muy molestos y también acuden a las mentiras porque les duele mucho. Muchas gracias por mirar nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal y denle manita arriba también si les gusta nuestro contenido. Así es que nos vemos en un siguiente video.